estratégico para la seguridad regional, Estados Unidos y Ecuador han sellado una alianza de hierro. La desarticulación total de los grupos criminales declarados como terroristas, específicamente contra los choneros y los lobos. A través de operaciones conjuntas, una inyección estratégica de $13,5 millones, el Departamento de Estado norteamericano eleva el conflicto a un nivel internacional. Pero ojo que no solamente es apoyo logístico, porque también habrá ofensiva directa contra el narcoterrorismo que busca asfixiar las rutas y también el financiamiento. Contra ellos se va a atacar y vamos a utilizar muy probablemente este tipo de tecnología. Estas aeronaves, como la que vemos en pantalla, este helicóptero, que tienen una mira fija y que de esa manera se puede atacar y con mayor eficiencia a los objetivos militares que tengamos. Eso es muy importante. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos televidentes y oyentes de Pública FM. Gracias por acompañarnos. Lautaro, ¿cómo estás? María Mercedes, un buen día para ti, igual para nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Hoy la capital amanece nublada, empieza un poco a despejarse, pero eso sí, continuamos con la tónica de estos últimos días y semanas. Frío bastante fuerte, esos que te hiela todos los huesos, mientras que en la costa ecuatoriana las inundaciones no paran. Bueno, eso sí, acompañados de una maravillosa luna llena y un eclipse lunar que tuvimos pues ayer y lo comentamos también. Así está el clima. Vamos a iniciar de inmediato con más información. Y una organización criminal vinculada a la mafia albanesa fue descubierta y desarticulada por el operativo policial Costa, ejecutado en 3 provincias del país. Y entre los detenidos se encuentra, atención, un ex asambleísta social cristiano sospechoso del tráfico de drogas. Veamos de quién se trata. Luego de 1 año y 8 meses de investigaciones, el operativo Costa se realizó de manera simultánea en 3 provincias, Guayaquil, Machala y Pichincha, donde ejecutaron 26 allanamientos que dejaron como resultado la captura de 16 ciudadanos presuntamente relacionados con la mafia albanesa y encargados de envío de grandes cargamentos de droga a Europa a través de puertos marítimos de diferentes ciudades costeras de Ecuador. Ponle bien la cámara. Quieto, Gerardo, lo que haces. Quieto. Consiguiendo la desarticulación de un grupo delictivo bien organizado, con una estructura jerarquizada y funciones claramente definidas. Entre los detenidos, el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Jorge F., los allanamientos se ejecutaron en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. Se ha desarticulado la organización completa que ha estado vinculada y pues, por supuesto, van a ser llevados ante la justicia, donde esperamos que los jueces hagan lo correcto. La intervención policial, que contó con la cooperación de agencias internacionales como Europol y la DEA, dejó en los 20 meses de investigaciones el decomiso de 7.4 toneladas de droga, afectando económicamente en $347 millones al crimen transnacional. Esta es una gran operación que se ha hecho nacional e internacional para poder atacar y desarticular a toda esta organización. Entre los detenidos, el principal objetivo, Hernán R., ecuatoriano identificado como presunto nexo directo con la estructura criminal albanesa que coordinaba el envío de grandes cargamentos de droga a distintos destinos de Europa, donde se ejecutaron 4 operativos en Bélgica y Países Bajos. Mediante el intercambio de información se realizaron las diferentes acciones operativas en territorio europeo, ya que el líder identificado en el Ecuador tuvo nexos vinculados con ciudadanos albaneses, considerados blancos principales en investigaciones simultáneas en España. Como parte de los indicios levantados, incautaron 14 vehículos de alta gama, terminales móviles, 6 armas de fuego, un lote de joyas y cerca de $1 millón en efectivo. Iván Casam, Noticias 7. Por cierto, hay que aclarar algo, y lo dijo ayer el Partido Social Cristiano. El ex asambleísta Salomón F. no era afiliado a esta organización política. Hace 18 años le auspiciaron la candidatura, él era independiente, el Partido Social Cristiano lo apoyó, estuvo en la asamblea siendo parte de esta bancada, pero luego lo separaron. Dijeron que no lo podían desafiliar porque nunca fue un integrante formal,
pero de esa manera el Partido Social Cristiano se desliga de los actos en los que haya posiblemente cometido el ex legislador. 7:07 de la mañana, varios detenidos y el decomiso de 900 kilos de droga, es lo que reporta la policía tras este operativo Apolo 9 que ya fue ejecutado en la provincia del Guayas. Y en los allanamientos también se encontraron armas de fuego. Las intervenciones se ejecutaron de forma simultánea en diferentes puntos de la provincia del Guayas como parte de la estrategia 3D orientada a reforzar la seguridad y debilitar estructuras criminales que operan en la zona 8. En total se ejecutaron 74 allanamientos que dejaron como resultado la aprehensión de 27 personas aparentemente vinculadas a varios grupos de delincuencia organizada. La información que la Policía Nacional recibe a través de sus 3 ejes con los códigos QR que son fundamentales para la estrategia de poder identificar y poder dar viabilidad a la información que gentilmente nos da la ciudadanía. Uno de los golpes más fuertes se registró en el sector de La Puntilla en San Borondón, donde unidades de inteligencia perfilaron una furgoneta que transportaba 776 bloques de marihuana. El vehículo habría salido de la provincia de Los Ríos y tenía como destino Guayaquil, lo que llamó fuertemente la atención que utilizaba adhesivos con mensajes religiosos como parte de una cortina para no levantar sospechas. Posiblemente con el nuevo modus operandi de transportar este tipo de sustancias, al igual que 83 paquetes o bloques de heroína en el sector de Esteros. En el operativo Apolo 9 también decomisaron 13 armas de fuego, 8 cortas y 5 largas, entre ellas 2 fusiles, municiones. Además, las intervenciones permitieron el decomiso de 93 bloques con más droga, entre cocaína y heroína, evidencias que forman parte del engranaje logístico y financiero de los grupos de delincuencia organizada. Dentro de la zona 8, todos los GDOs que se encuentran aquí de manera activa, lo estamos nosotros neutralizando, identificando y poniendo órdenes de la autoridad competente. Golpe policial que forma parte de una intervención sostenida para reducir el accionar de bandas criminales que operan en Guayaquil, Durán y San Borondón. Iván Casamen, Noticias 7. Y en una operación ejecutada en el cantón Naranjito, esto en la provincia del Guayas, las Fuerzas Armadas lograron la captura de una pareja de extorsionadores catalogados como objetivos de alto valor. Gracias a la colaboración ciudadana y la rápida intervención del ejército ecuatoriano, se neutralizó a estos individuos. Ahí vemos las fotografías de cómo los detienen, una camioneta también, y estas investigaciones podrán determinar también a qué grupo de delincuencia organizada corresponde. En la frontera norte, los militares reportan el decomiso de más de 11.000 galones de combustible y la localización de estructuras rústicas que habían servido para refugio y descanso de los grupos irregulares colombianos. Vamos a ver un reportaje que recopila estos elementos por parte de nuestro compañero Iván Casamen. En el marco de las operaciones de vigilancia y control sobre el río San Miguel, empleando medios aéreos con el objetivo de fortalecer la presencia militar, el control territorial y neutralizar amenazas transnacionales que puedan alterar la seguridad fronteriza. En un operativo de reconocimiento, patrullas del ejército ecuatoriano localizaron 2 estructuras rústicas que, por los indicios encontrados, habrían servido para el descanso y abastecimiento de integrantes de disidencias de las FARC, con capacidad de albergar a unas 20 personas cada una. En los alrededores encontraron una granada, insumos y medicina encaletada, presumiblemente destinados al sostenimiento logístico y sanitario de los guerrilleros. Operaciones tácticas orientadas a detectar, desarticular y limitar las capacidades logísticas de grupos irregulares que intentan utilizar territorio nacional como zona de apoyo o tránsito. Enfrentar con determinación cualquier amenaza proveniente de organizaciones armadas ilegales que pretendan operar en la zona fronteriza. Mientras en la IE de Tipixca del cantón Lago Agrio fue ubicada una bodega clandestina donde almacenaban combustible que presuntamente era sacado vía terrestre al lado colombiano. En los tanques de reserva guardaron 11.000 galones de gasolina de procedencia ilegal. Por estimaciones preliminares, el combustible incautado tendría un valor aproximado de $200.000 en el mercado negro. Lo que representa una afectación económica directa a las estructuras financieras de grupos irregulares que operaban en la zona, debilitando sus fuentes de financiamiento.
Iván Casamen, Noticias 7. Y un vehículo recolector de basura chocó contra una vivienda, provocando pánico en los ocupantes de una casa y alarma en el vecindario. Esto fue ayer en el norte de Quito. Las malas condiciones mecánicas de este vehículo serían la causa del siniestro. Un fuerte estruendo alarmó a los moradores del sector La Primavera en el noroccidente de Quito. Un camión recolector de basura de la empresa municipal Emaceo se impactó contra una vivienda ubicada en las calles Enriqueta Imer y Díaz de la Madrid. El accidente ocurrió a las 8 de la noche del lunes. Nosotros pensábamos que era una bomba que nos habían puesto y salimos y era una llamarada así de humo, o sea, de polvo terrible. El choque destruyó parte del cerramiento y ocasionó daños considerables en el frente de la segunda planta de la casa. Los vidrios, la parte frontal de mi casa, no tengo paredes, entonces hay daños que son de columnas que tienen que reforzarle, que me han prometido Emaceo. El cuerpo de bomberos intervino en la emergencia, aseguró la zona y atendió al conductor, quien resultó herido. Los señores que le acompañan al señor de Maceo, los dos chicos que siempre le acompañan, ellos dijeron que se le había ido los frenos al señor y que ya no pudo hacer nada. Gracias al cerramiento de mi casa es lo que le pudo frenar. Solicitamos una entrevista a Emaceo, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Este martes, personal de la empresa con maquinaria acudió al sitio para retirar los escombros. En tanto, una brigada de salud del Cabildo brindó asistencia psicológica a los más pequeños de la casa. Que están muy asustados. Están asustados los niños. Mi casita, dice mi abuela, mi casita. Este es el segundo accidente de tránsito que involucra a un camión recolector de basura en este año. En enero, otro vehículo chocó contra el muro de una vivienda en el sur de la ciudad. Anaís Estrada, Noticias 7. Impresionante las imágenes que acabamos de observar sobre cómo quedó destruida la casa con este carro de la municipalidad, que se le fueron aparentemente los frenos, Lautaro. Pero tenemos más imágenes y que también le van a impresionar. Lastimosamente, un ciclista falleció en el Parque Bicentenario en el norte de Quito. En el viejo aeropuerto estaba haciendo deporte en su bicicleta y, según algunos testigos, se desplomó. Así es, sintió un fuerte dolor en el pecho y falleció inmediatamente. El ECU 911 recibió la llamada de emergencia para asistir al ciclista, pero fue tarde, así perdió la vida. Un paro cardíaco fulminante, situaciones que son inesperadas. Y que se han presentado en deportistas, en futbolistas también en la cancha también, ¿no? Hay unas condiciones tal vez hay presentes que no se conocen tal vez o ciertas condiciones que aparecen y permiten que suceda esto. Lamentable. Nos vamos a una pausa, pero usted no se puede despegar de la pantalla porque cuando volvamos les vamos a mostrar imágenes que también le van a dejar con la boca abierta por el fuerte temporal invernal que estamos sufriendo en el país y lo que el agua está ocasionando. Ven ese tráiler, ya les contamos qué pasó, no se vaya. Estamos de regreso con más información cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana cerró oficialmente las inscripciones para elegir al nuevo fiscal general del Estado, consolidando una lista final de 74 postulantes. Y atención, porque hay nombres con alto perfil político y judicial, destacando entre ellos el ex ministro de Gobierno José de la Gasca, también el ex juez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías, magistrados como Daniela Camacho, Gladys Terán, que actualmente, por cierto, son juezas.
Pichincha lidera la lista con 40 aspirantes, la segunda por Guayas con 9. Ahora el proceso entra en su etapa más crítica, la verificación de los requisitos y la fase de oposición. Estaremos muy expectantes sobre este procedimiento que, por cierto, tiene que durar máximo 6 meses, según lo que determina la ley. El periodo para el fiscal será de 5 años cuando se lo decida. Y si no me equivoco, María Mercedes, revisando datos de concursos anteriores, esta vez es la que más postulantes tiene. Veremos cuántos de estos 74 aspirantes a la fiscalía finalmente entran en el concurso, porque puede haber el caso de que algunos de ellos no cumplen requisitos o también haya impugnaciones. Correcto, exactamente. Este es un proceso de verificación, de depuración, para ir con los mejores perfiles, para que vayan y corran por esta candidatura a la Fiscalía General del Estado. Sí, es un concurso que esto lo lleva a cabo un comité de selección, por cierto, no especial. Exactamente, ellos deciden mediante pruebas teóricas y también orales. La experiencia de ellos también suma, y una serie de factores que permiten al mejor puntuado darle entonces el cargo de fiscal general del Estado, que en estos momentos se encuentra con encargo, porque Leonardo Alarcón, quien también está concursando, está en calidad de fiscal subrogante tras la salida de Diana Salazar. Ayer en la tarde se inscribió también entonces el encargado, y lo había dicho también que quería, quería correr por la Fiscalía General del Estado. Nuevos elementos que le permitan al fiscal sustentar su pedido de prisión preventiva contra un procesado son parte de la reforma que plantea la asambleísta Diana Jacome. Por ejemplo, el peligro de fuga o las presiones que puede haber tanto a las víctimas son algunos de los argumentos que se quieren incorporar en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP, para que los jueces establezcan la prisión preventiva a quienes lo amerite. Y recordemos que un fiscal le solicita al juez que bajo estas causales debería haber prisión preventiva. Escuchemos entonces lo que dice la legisladora respecto a incorporar nuevos elementos a este pedido. Con el anuncio presidencial para la segunda fase del combate al crimen organizado en 4 provincias del país, desde la Asamblea respondieron que la función legislativa también debe hacer su parte. Este martes, la asambleísta Diana Jacome presentó un proyecto de reforma al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, con el fin en dotarle a los fiscales y jueces elementos para sustentar por qué debe darse la prisión preventiva a un procesado. La intención es incluir en el artículo del COIP las siguientes causales para justificar la prisión preventiva: peligro real de fuga, influencia, intimidación o presión sobre víctimas, testigos, jueces o fiscales, uso del cargo o posición de poder para interferir en el proceso, peligrosidad, sentencias ejecutoriadas previas y patrones delictivos reiterados. Según Jacome, esto contribuirá a las labores del bloque de seguridad. Nuestra Policía Nacional, nuestros militares arriesgando su vida, y que mañana ven que el delincuente tiene medida sustitutiva, tiene grillete, tiene policía acompañándole en la casa 24 horas, o que se presente todos los lunes. De eso se me fuga el delincuente. Para el legislador Adrián Castro, la propuesta no incumple los criterios de la Corte Constitucional respecto a la prohibición de tomar al pasado judicial como una causa. Lo que está proponiendo nuestra compañera se basa más bien en el riesgo procesal que tiene que ser observado y apreciado por el juez para que tome una decisión acorde a quién está o a quién se le presenta al frente. En opinión de Castro, los ciudadanos de a pie no tendrían por qué preocuparse. Para nada. Esto es una regla apuntada 100% al delincuente, al malandro, al que está robando todos los días, y al que está violando, al que está asesinando, al que está haciendo tráfico de drogas, al corrupto. Hacia allá va apuntada la ley. Otras tiendas políticas señalaron que esperarán a leer el proyecto para pronunciarse. En los siguientes días, el CAL lo debe calificar para que así continúe con su trámite legislativo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las intensas lluvias no dan tregua en el Ecuador, especialmente en la región costa, desde casas inundadas hasta vehículos arrastrados por el agua. Veamos un resumen de este temporal invernal que está azotando nuestro país. Vamos a ver. Este es el momento en que un tráiler
es arrastrado por las correntosas aguas de un río situado en Chanduy, provincia de Santa Elena. En un video aficionado se expone cómo la parte trasera del vehículo está a merced del agua. Este tipo de incidentes no solo se registran en dicha parroquia, ya que sitios como Playa Bruja, Manglar Alto y Olón también sufren por los embates de las intensas precipitaciones. Así es el panorama del kilómetro 1 vía El Empalme. El agua adorna todo el paisaje. Los habitantes de este sector amanecen con el agua entre los pies. No solo calles, sino también comedores, cuartos y viviendas enteras están a merced de las inundaciones que tienen contra las cuerdas al Cantón Quevedo. Vamos hasta Manabí, directamente a Charapotó, donde la madrugada estuvo sometida por las fuertes lluvias que arrasaban con todo a su paso. La intensidad del agua era tanta que los moradores evitaron a toda costa salir de sus hogares. Según el COE local, 1.300 familias han sido afectadas por las inundaciones registradas en la parroquia Charapotó. Eric Barrera, Noticias 7. Resultados de este fuerte temporal que estamos viviendo acá en nuestro país, como las imágenes que les presentamos sobre este tráiler en la provincia de Santa Elena, que prácticamente un transporte pesado de esa magnitud, de esa envergadura, con la fuerza de la naturaleza, lo arrastró, se lo llevó, y realmente pues esto también trajo un problema tanto para el conductor como para el vehículo, porque pues después de esto ya queda muy poco de esto. No, y el conductor quedó atrapado totalmente, en la cabina, como estamos observando en este momento. No sabía cómo salir, y en una demostración de valentía, si se lo quiere ver de esa manera, los comuneros y los bomberos unieron sus fuerzas para, en un rescate contrarreloj impresionante, usaron cuerdas y así enfrentaron a la correntada para lograr extraer al chofer sano y salvo. Y eso es cuando hay muchas lluvias, los ríos crecen, las corrientes son demasiado fuertes, y justamente tienen que nadar contra corriente, como se dice, para poder pues librarse en estos momentos de la situación que se presenta en los ríos, como en este caso, para salvar al conductor del tráiler. Y es que el tráiler, en cambio, sí, se lo llevó el río, no se pudo hacer nada para evitar que el vehículo se lo comiera el agua, como se lo puede decir coloquialmente. Salvaron al conductor, priorizaron la vida humana, pero evidentemente hay una pérdida económica que también es muy importante, correcto. Un transporte pesado de esa magnitud se lo llevó. ¿Cuántas toneladas eran? La corriente del río, esto en la provincia de Santa Elena. Pero tenemos más, María Mercedes, porque no solamente en Santa Elena hay problemas, sino que el temporal implacable ha golpeado con fuerza también a la provincia de Manabí, dejando una estela de inundaciones y de caos. El colapso de sistemas de drenaje ha inundado decenas de viviendas en sectores como Miraflores, El Milagro y San Alejo, donde el agua ha invadido las calles y también los patios de las casas, ha ingresado a las casas con esta crecida del río Manta. Y eso pone en alerta a toda la ciudad, porque el agua ya está en algunos sectores como Tarqui, mientras que se reportan también apagones eléctricos y sedimentos en las vías hacia Montecristi. En este sitio, Las Cañitas, la acumulación de lodo dejó vehículos atrapados, incluyendo buses de transporte interprovincial, obligando el uso así de maquinaria pesada para la limpieza. Todo lo que estamos viendo es una calle. Imposible transitar por ahí por la cantidad de palos que ha traído el río y que los deja ahí botados, y claro, necesitan de la maquinaria para despejar las aceras. Vean ustedes este otro vecindario completamente café por el lodo, y eso que ya en estas imágenes vemos que ya habían removido gran parte de los sedimentos. Lo que pasa es que habían hecho un muro de contención artesanal con todos estos palos, pero la subida del río, la lluvia y todo se llevan todo a su paso, complicando la situación y también bloqueando las vías y trayendo toda esta paliza hacia las casas, los patios y muy cerca de la parte urbana. Y te cuento que aquí en Quito, en el río Monjas, también se está haciendo análisis de afectaciones que podrían estar provocándose también producto, bueno, hay una erosión del río en otros temas,
pero también hay problemas por las lluvias y eso puede generar complicaciones. Que podría empeorar la situación del río Hormuz, ¿no? Porque también se aumenta el caudal del río, la fuerza del río se va entonces sobre esta ladera, sobre esta montaña, y la erosión puede ser mayor y el daño que ya hemos visto que está presente, esperando que las autoridades actúen, podría ser mucho más rápido. Manabí está en alerta naranja, Milagro, Cantón del Guayas sí está en alerta roja y esperemos que en los próximos días pueda bajar un poco la intensidad de las lluvias, los ríos no crezcan tanto y se recupere la tranquilidad, porque no se puede tampoco vivir con estas condiciones, producto sí del fenómeno climático. El INAME ha dicho que los meses más fuertes precisamente es lo que estamos atravesando en este mes de marzo y abril, así que esperemos que no sea tan fuerte como se la avecina, pero abril aguas mil, un poco como se lo conoce también. Tenemos que hablar del Medio Oriente y el cierre de 3 embajadas estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, mientras que Israel inició operaciones militares terrestres en el Líbano. Marcan esta nueva jornada de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente, y organismos internacionales humanitarios informan de al menos ya 800 muertes, incluyendo soldados de Estados Unidos, pero también civiles israelíes. Vamos a ver un resumen. Israel pidió evacuar la ciudad de Karaj, en las proximidades de Teherán, advirtiendo inminentes ataques a instalaciones militares iraníes, mientras sus soldados terrestres iniciaron operaciones en Líbano. La acción israelí por tierra es contra los armados del Hezbollah, apoyados por Irán. El Ministerio de Defensa kuwaití informó que aviones de Estados Unidos cayeron en su territorio sin precisar número ni detalles. Estados Unidos cerró embajadas en Arabia Saudita, Kuwait y Beirut y pidió que los estadounidenses salgan de la región o se refugien en ciudades como Jeddah. La embajada de Estados Unidos en la capital saudita, Riad, fue impactada por un dron. La refinería de Saudi Arabia, una de las mayores del mundo, suspendió parcialmente sus operaciones. Y la estatal de Qatar, que procesa gas natural licuado, paró su producción al recibir impactos en las instalaciones. La Media Luna Roja informa de 800 muertos en el cuarto día de guerra. Incluye 6 militares de Estados Unidos y 11 civiles caídos en Israel. El aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo, prioriza los vuelos de salida hasta segunda orden. Félix Narváez, Noticias 7. Bien, la guerra en Medio Oriente impacta en los precios de petróleo, que este martes de esta semana subió a $83 por barril. Esto porque Irán atacó la mayor refinería de todo el mundo, que se ubica en Arabia Saudita, y también se ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% de todo el petróleo mundial. Estos son los momentos cuando la refinería de Aramco en Arabia Saudita arde en llamas después de ser atacada por 2 drones bomba del régimen iraní. Aramco es la petrolera más grande del mundo, que tiene capacidad para producir más de 500,000 de barriles diarios. De igual forma, drones iraníes provocaron un incendio en la terminal petrolera de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. Uno de los puntos calientes del conflicto está en el Golfo Pérsico, donde se encuentra el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y que está controlado por Irán. Si bien no existe un cierre oficial, varias embarcaciones reportan que no se les ha permitido el paso. Uno de los grandes importadores de ese petróleo de Medio Oriente que pasa por el estrecho de Hormuz es China, y China es básicamente la fábrica del mundo. Entonces todos los productos que China produzca también van a tener su aumento en precio. Desde los últimos ataques, el precio del crudo se ha encarecido. Según el Brent, el barril pasó de $72 a $82.87, mientras que según el WTI pasó de 65 a $75.96.
y se teme que el precio del barril se incremente debido a la escasez. Está subiendo entre 5 a 10%, ¿no? Que es demasiado. Y esto es progresivo y puede llegar a más de esos $100. Pero lo que tampoco se ha dicho también, y es que el gas natural es otro de los grandes problemas. Ese, al menos a nivel europeo, ha saltado a 38% el aumento. Según Po Chun Lee, docente investigador de economía, la situación actual del crudo mundial podría beneficiar a Ecuador. Sí nos benefician ingresos, pero acuérdense que también tenemos que importar derivados, y como tenemos ese tema de los techos del precio, entonces aún seguiríamos subsidiando a pesar de que está de alguna manera liberalizada los subsidios a los combustibles. De su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, anunció que aumentará la producción de crudo en 206,000 barriles por día, en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo, aunque no mencionó que sea por la guerra de Medio Oriente. Edison Saavedra, Noticias 7. Pero ¿qué les parece si entendemos mejor cuál es el estrecho de Hormuz, por qué es tan importante y sobre todo dónde se encuentra? Y tenemos un mapa que nos muestra cómo ha ido circulando el tema del tráfico marino en estos últimos días. El 1 de marzo, es decir, el domingo, este es el estrecho. Vean ustedes cómo se lo empezó a cerrar y estos puntos rojos y verdes, que son barcos que están circulando, fueron disminuyendo paulatinamente. El 2 de marzo ya casi no había barcos y el 3 de marzo es casi nulo porque está cerrado desde el lunes. ¿Dónde está el estrecho de Hormuz? Este es el Golfo Pérsico, esto es Medio Oriente. Aquí tenemos a dos países que están vinculados con este paso marítimo. Son 33 kilómetros, por cierto, de todo este recorrido que se tiene que hacer para entrar al Mar Muerto. Y el 20% del petróleo global de todo el mundo circula por allí, por los yacimientos que están más al norte, luego pasan por aquí, bajan y se van por el océano para llegar a otras partes de nuestro planeta. ¿Qué países están involucrados en el estrecho de Hormuz? Se los vamos a mostrar con este mapa. Vamos a esperar que, bueno, aquí vemos cómo es el paso de los barcos. ¿Dónde se encuentra Irán? Porque es muy importante que lo tomemos en cuenta. Por cierto, este petróleo abastece también a China, a la India. Cuando cierras el estrecho de Hormuz y cierras el paso, afectas directamente a uno de los gigantes asiáticos más importantes de todo el planeta. También afectas a India, pero por eso a China no le conviene y por eso China también ha tenido una postura distinta para evitar que haya escaladas mayores, no solamente la guerra, sino que afecten económica y comercialmente. Me gustaría que podamos poner otra vez el mapa desde el inicio para enseñarles dónde se encuentra Irán. Ahí está. Esta parte de aquí arriba es Irán y tiene todavía un pedazo de esta península que le corresponde a esta nación árabe, y acá abajo está Emiratos Árabes Unidos, Dubái, que se encuentra por aquí, aquí está Dubái. Son los dos países que tienen más control, pero quien tiene la última palabra siempre va a ser Irán, porque tiene presencia en este lugar y en este. Todo lo que circula es porque Irán permite o no. Ese es el problema y eso es lo que está ocasionando que, comercialmente hablando y en temas de hidrocarburos, pues el petróleo pueda subir, porque si no dejan pasar, el precio evidentemente cuesta mucho más. Pero a propósito de este conflicto en Medio Oriente, reporteros de la CNN se refugiaron durante una transmisión mientras Irán lanzaba misiles balísticos contra Tel Aviv, en Israel. Vamos a ver las imágenes. There we go. We're just going to get onto this camera. All right. And come with me, Dan. You can just leave that there. Okay? All right? Yeah. All right. I'm going to just move slowly here while Dan's coming with me. Okay? And we're going to move. So you hear the sirens now, and this is Con esto all nos around vamos the a area una that pausa we're y in retornamos con más información. Son las 7:38 minutos. Tenemos mucho más. No se vayan.